Y ahorita, bueno, ¿cuál sería como que el estado del arte de la inteligencia artificial en el 2017? ¿Qué aplicaciones hay, digamos, actualmente, ¿no? Sobre el tema. Tenemos resultados increíbles. Tenemos la capacidad de, por ejemplo, sobrepasar la capacidad humana para, por ejemplo, predecir cáncer de tumor en imágenes o predecir glaucoma de repente en imágenes fotográficas de un laboratorio. O de repente predecir distintos tipos de cáncer en radiografías. Las computadoras ahora pueden de repente encontrar fármacos por su cuenta, entendiendo la interacción entre distintas proteínas que generan una molécula. Esta molécula finalmente es parte fundamental de un fármaco. Entonces, la computadora puede entender cuál es la optimización básicamente mejor para generar un fármaco. Uh, y bueno, básicamente hay mucho avance en lo que es en aprendizaje de lenguaje y en lo que son imágenes. Y lo que estamos viendo es de que están automatizando muchas partes de lo que era una actividad humana, ¿no? Ujú. Y los self-driving cars, los autos que se manejan solos, es también otro exponente de esta automatización que estamos viendo constantemente. Eso también que ya han creado computadoras que juegan Go y creo que ya le están ganando a los campeones mundiales en ajedrez también me imagino, ¿no? Eso también sería Ah, una aplicación concreta, ¿no? es una aplicación concreta, más no útil en este Claro. momento. Sin ¿Y, embargo, el camino hacia algo mucho más útil en unos años, ¿no? qué empresas están, digamos, liderando, posicionándose en temas de inteligencia artificial, machine learning? Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de todo un stack, ¿no es cierto?, de tecnología. Hablamos del hardware, por ejemplo, Intel y Nvidia trabajan mucho en lo que son microprocesadores para Machine Learning. Tenemos el cloud, y ahí tenemos a Amazon, por ejemplo, que es básicamente la tecnología de Factor para entrenar distintos modelos en paralelo con el Amazon Web Service. Tenemos a Google y Facebook, que tienen una gran cantidad de datos que les permiten, por ejemplo, detectar rostros e imágenes de forma automática. Tenemos, por ejemplo, distintas empresas de robótica como Boston Dynamics, que pertenece a Google y que ahora acaba de cambiar de dueño, me parece, a SoftBank, que están empezando a tener robots que puedan moverse en ambientes bastante dinámicos y con obstáculos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos tener distintos módulos en este stack y tenemos empresas distintas jugando o interactuando entre ellas de una forma bastante interesante y dinámica. ¿Y Intel tiene ahorita alguna aplicación? Bueno, Intel es, bueno, yo lo conozco por procesadores, básicamente, ¿no? Pero, digamos, ya también están haciendo algún producto o algo basado en inteligencia artificial actualmente o lo están viendo de acá a algunos años todavía. Sí, no solamente productos, pero también hardware, ¿no? O están empezando o ya tenemos en el mercado chips que están optimizados para hacer, por ejemplo, lo que se llama deep learning, o aprendizaje profundo, que es más o menos el algoritmo de moda en este momento para hacer ¿Qué deep es Deep learning. Learning? ¿Podrías explicarlo o definirlo? Claro que sí. Existe un algoritmo llamado redes neuronales, que es básicamente una neurona o la aproximación a una neurona física que recibe datos de entrada y genera un dato de salida. Lo interesante de esta neurona es que puede interconectarse con varias otras y tener millones de neuronas al mismo tiempo. Y que lo que nos promete las redes neuronales, en teoría, es ser un aproximador de función universal. En otras palabras, podemos aproximar cualquier función que exista con una red neuronal. Y es exactamente lo que sucede cuando queremos predecir una película en Netflix, cuando queremos predecir si hay una cara en una foto en Facebook, si queremos predecir la consulta a una consulta en Google, por ejemplo. En cualquiera de estos casos, son empresas basadas en Machine Learning. Estamos hablando de la aproximación a una función matemática. Entonces, el Deep Learning es básicamente una red neuronal que tiene distintos layers, distintas capas, y una gran cantidad de capas. De repente estamos hablando de 100, 200. Y mientras más capas tenga, mejor capacidad tiene para aproximar la función y por lo tanto es más exacto. Entonces, en otras palabras, Deep Learning es una red neuronal con determinada cantidad de capas que permite aproximar cualquier función. Tenemos una pregunta ahí en el live. Están preguntando cómo se logra una recolección satisfactoria de información.
me imagino que esta data como para entrenar el algoritmo, digamos, qué fuentes hay, por ejemplo, tu ejemplo de las cámaras, ¿no? Digamos, sobre tu tesis, ¿no? ¿Cómo recolectas esa información para, me imagino, probar el algoritmo, ¿no? Porque hay cierto patrón y tienes como uno donde sí va a haber un accidente y lo puedes como que verificar, así más o menos funciona, cómo es este proceso de recolección de información. Así es. Tenemos una regla en Machine Learning que dice que tu algoritmo es tan inteligente como los datos que tú le das para entrenarse, ¿no? Entonces, si tienes bastantes datos, lo que va a suceder es que este algoritmo en la vida real va a funcionar de una forma más exacta o realista. Básicamente porque los datos reales que vas a encontrar afuera van a ser muy parecidos a los datos que has utilizado para entrenarse. En términos estadísticos, la varianza es similar y la media está aproximadamente cerca en ambos casos, ¿no? Entonces, en academia lo que hacemos es utilizar datos públicos, Ujú. lo cual permite comparar de forma justa un paper o un trabajo de investigación con respecto al otro. En industria la cosa es mucho más interesante, porque muchas veces no podemos utilizar datos públicos porque tienen una licencia, así que estamos obligados a contratar gente para recolectar la información. Ujú. Por ejemplo, tenemos estudios en los cuales contratamos a 50 o 100 personas para obtener toda la información del celular, de modo que podemos ver lo que están hablando, cómo duermen, cómo caminan, Ya. en qué lugares están, y ellos nos dan el permiso de utilizar esos datos y entrenar algoritmos en base a eso. ¿Y tu tesis de accidentes, de dónde obtuviste la información? ¿Cómo validaste que el algoritmo era válido? Es una buena pregunta. Empecé con la parte pública, con datos públicos que habían en la literatura, porque hay trabajos parecidos, entonces yo no estoy inventando Ajá. problema, ¿no? Hay problemas parecidos con aproximaciones distintas. Entonces, los autores publicaron datos y yo los utilicé, y luego me di con la necesidad, básicamente, de empezar a tener alianzas con organismos que tenían acceso a estas cámaras. Ujú. En este caso fue Utah Transportation Authority, que es básicamente algo así como un ministerio de transportes para Utah. Claro. Entonces, ellos les gustó el proyecto y me dieron acceso a varias cámaras y a una gran cantidad de información. ¿Y más o menos cuántas, no sé, cuántas horas de video? O sea, más o menos cuánta data se necesita para como que considerarse más o menos válido, ¿no? O cómo se calcula eso. Depende mucho del problema y depende del algoritmo. Hay algoritmos que son más data hungry, Ujú. que consumen mayor cantidad de datos, como las redes neuronales. Hay algoritmos que consumen menos cantidad de información, como por ejemplo los algoritmos generativos, como los Bayesian Networks, pero son menos exactos. Entonces, es una pregunta que depende siempre del problema que tienes a mano. En mi caso, yo tenía alrededor de 10.000 horas de video, con aproximadamente 5 a 10 cámaras en distintas posiciones de la ciudad. Ujú. ¿Y en esas horas cuántos accidentes hubieron? Muy pocos. Entonces cambiamos el objetivo del trabajo a que no eran accidentes, sino en situaciones peligrosas, ¿no? Ah, ya, ya, Y claro. hoy las situaciones Si no peligrosas. hubieses necesitado muchas más horas de video, ¿no? Exactamente, exactamente. Es precisamente la forma como funcionan los self-driving cars. Ujú. No funcionan basados en labels, sino en premios, en rewards, en interacciones con el ambiente. Entonces no necesitas saber, necesitas chocar para entrenar tu carro, sino necesitas básicamente saber qué está bien o qué está mal. Y cuando está mal, castigar al sistema de alguna forma. Voy a compartir unos slides que me pasaste. Sí, claro. Ahí está, bueno, el primerito es una caja, bueno, con un prompt de answer. Dale, ese es en realidad un video. Si Ah, le puedes dar clic. no, porque está. Bueno, voy a compartirlo mejor como link, pero acá lo leemos, está en Google Slide nada más. Pasamos al siguiente mejor. Este es de Ok, Understanding, Recognition y Sensing. dale. Um, a ver, déjame ver dónde estás. Ah, Levels of Abstraction. dale. Sí, básicamente eso es un poco lo que quería hablar acerca del futuro de Machine Learning. Nos hemos enfocado demasiado tiempo en lo que es el sensing. Si ustedes ven, por ejemplo, el celular que tienen en casa, ¿no? O en el bolsillo, es el sistema que tiene más sensores probablemente en toda su casa. Tiene acelerómetro, giroscopio, ubicación.
El celular puede entender los sentimientos y cada vez que comparten un post en Facebook, pueden entender, por ejemplo, distintos tipos de sonidos que hay alrededor, y saben eso, pueden saber qué están haciendo. Puede, por ejemplo, entender cuánta actividad física has hecho por día, cuánto has manejado, cuánto has caminado. Entonces, es increíble la cantidad de tecnología que han puesto acá con el objetivo de entender mejor la actividad humana y vender más publicidad, básicamente. Pero el punto es de que estamos pasando de un sistema que es netamente sensorial a un sistema un poco más inteligente. Y es básicamente el segundo modelo que estaba ahí, que es el reconocimiento, ¿no? Entonces, hasta ahí básicamente es un poco lo que se ve en distintas empresas, donde tenemos sistemas de categorización, clasificación, identificación, por ejemplo, saber quién es el dueño del celular basado en la voz, o saber, por ejemplo, qué objeto se encuentra en una imagen basado en un algoritmo de Convolutional Neural Networks. Entonces, vamos a llegar a un límite muy pronto en el cual necesitamos cosas mucho más inteligentes que estas. Y ese es el tercer nivel llamado understanding, donde necesitamos que las computadoras se anticipen al comportamiento del usuario. Por ejemplo, si tengo una reunión y mi estado de ánimo no es el mejor, no tendría que tener 3 reuniones seguidas, sino mi sistema debería anticiparse y cambiar por ejemplo, el espacio entre las reuniones, por ejemplo, de forma automática. Y debería comunicarse con otro sistema que también es inteligente y empezar a negociar de acuerdo a las preferencias del usuario, ¿no? O, por ejemplo, tenemos sistemas de diálogo, en el cual es un poco lo que hablaba al inicio, de que la computadora en este momento no puede entender un diálogo de forma coherente y larga. Entonces necesitamos sistemas de razonamiento, de entendimiento, de diálogo básicamente, o de interpretación, de anticipación, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes años en Machine Learning, replicados de repente en Facebook, Google, Intel, Nvidia y tantas otras empresas que están invirtiendo bastante en este dinero, en este dominio. Ahora voy a pasar a lo siguiente, que es un cerebro, me parece, de Y, sensing, los sentidos, ¿no? y quizás esto debí hablar al inicio y quizás no tiene sentido ahora, pero básicamente lo que quería expresar era este punto de que el cerebro al parecer tiene un diseño inteligente. Y muchas de las cosas que hemos hecho en Machine Learning y en inteligencia artificial ha sido replicar este diseño inteligente en hardware y en software. Entonces, la naturaleza y la biología sirve como una inspiración constante para crear nuevos algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos distintas áreas del cerebro, algunas relacionadas a la visión, o de repente al olfato o al gusto. Y es exactamente lo que sucede en una red neuronal. Uno se da cuenta de que existen distintos tipos de neuronas, algunas aprendiendo patrones en 2 dimensiones, otras aprendiendo patrones temporales porque tienen una secuencia de estados, en otros casos simplemente tratando de entender la probabilidad condicional entre dos variables. Entonces hemos tratado de replicar esto y primero entendiendo cuál es el funcionamiento matemático de este sistema biológico para luego replicarlo en software y en hardware. Es por eso que ponía este gráfico, que básicamente es una representación inteligente de un diseño que fue creado o de repente vino por la evolución, pero más o menos es la inspiración constante que tenemos para crear algoritmos.